Carla, ya empezamos a grabar. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a esta presentación en el marco de las conferencias del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas en homenaje al doctor Moisés Garzón Serfati, quien fue fundador del centro, creador de la revista Maguen y, por supuesto, un gran activista y promotor de la cultura sefardí y de la cultura judía en Venezuela y en el mundo. Así que es para mí un honor estar aquí hoy para hacerles esta presentación que ha tenido varios títulos, que fue cambiando de título en la medida en que la iba desarrollando y que trata básicamente sobre el tema de las conciencias divididas. De todas maneras, ahora voy a compartir la pantalla y van a ver el título oficial que le dimos a la charla. Imagino que tienen ya la pantalla allí. Y vamos a hablar de identidades ocultas y afirmadas, paralelismo entre la Inquisición y el Holocausto. El trabajo que voy a presentar hoy está inspirado en varias fuentes que yo he consultado sobre este tema. O sea, que nada de lo que yo voy a decir, o casi nada de lo que voy a decir, es muy original. Primero quiero destacar el trabajo del psicoanalista argentino-venezolano Fernando Yurman, Fantasmas precursores, la función histórica del trauma, y la tesis de ese trabajo es que un poco la conciencia marrana, quiere decir la conciencia de los judíos que fueron obligados a convertirse al catolicismo en España y Portugal, y que muchos de ellos huyeron hacia la América, y algunos de sus descendientes participaron en los procesos de independencia de los países latinoamericanos. La tesis de él es que de alguna manera esa conciencia dividida o ese trauma histórico de la persecución y la expulsión de los judíos en España y Portugal tuvo una influencia en los procesos de independencia latinoamericanos. El otro libro que también fue muy importante para mí sobre este interés por las identidades alternas o conciencias divididas es un trabajo clásico de un profesor israelí que se llama Yirmiyahu Yovel, particularmente el libro que escribió sobre Baruch Spinoza y otros herejes, y él llamó a Spinoza el marrano de la razón. Él dice que el marranismo de Spinoza fue un factor muy importante en el desarrollo de su filosofía, y que de alguna manera el marranismo de Spinoza, como descendientes de judíos hispano-portugueses que escaparon a Holanda, marcó el nacimiento de la filosofía moderna y del racionalismo moderno. Y el tercer libro es de alguien que está mucho más cerca de nosotros, de alguna forma, tanto desde el punto de vista del tiempo como del afecto y la relación. Es de un amigo, Ariel Segal, periodista, doctor en historia, que hizo justamente su estudio sobre los judíos en la Amazonia peruana de Iquitos. Y ese estudio, que tiene un componente antropológico muy interesante, porque él vivió con ellos, con estos descendientes de judíos marroquíes que llegaron a principios del siglo XX a instalarse en el área de Iquitos, como se instalaron también, como mi propio bisabuelo se instaló en el área de Manaos, todos atraídos por el boom de la explotación del caucho, que generó una gran prosperidad en toda esa zona de la Amazonia brasilera y peruana, y que se instalaron allí estos judíos de Marruecos en Iquitos, se terminaron
casando con mujeres locales, tuvieron hijos y sus hijos mantuvieron a su manera vínculos con el judaísmo, y Ariel fue a estudiar ese caso en Perú y escribió un libro fascinante que fue publicado en inglés, que está publicado en inglés, como ustedes pueden ver ahí la portada, y que ahora él está terminando de traducir y de ampliar al castellano. Yo parto de una premisa que olvidar también es significativo, y esa premisa tampoco es original. Por eso tengo el retrato de Freud, porque Freud decía que el olvidar, los actos fallidos, el no acordarse de algo, el negar algo, es tan significativo como el recuerdo. Y en el caso del pueblo judío, este fenómeno de el olvido de quiénes somos no es reciente, no es nuevo. Eh, los judíos han enfrentado y asumido la opción de olvidarse de quiénes son, de cambiar de identidad, al menos de tratar de cambiar de identidad, de sacarse, si ustedes quieren, un poco ese peso de encima del ser judío. Pero si bien este es un fenómeno antiguo, estamos viviendo ahora una época de lo que se llama identidades fluidas. Por ejemplo, y voy a hablar un poquito más de eso, donde aparecen personas que ya conocemos el fenómeno por la ley que se aprobó en España y por una ley similar que se aprobó en Portugal, se reclaman de origen sefardí para obtener una ciudadanía europea. O incluso, como vamos a ver hacia el final de la presentación, como hay quienes redescubren su pasado judío que sus padres trataron de enterrar y que al final no lo pudieron esconder como quisieron, probablemente porque en el fondo no querían olvidar. Y hacia el final de la presentación me voy a preguntar qué quiere decir esto. Voy a tratar de responder, no tengo respuestas ni claras ni definitivas. ¿Qué quiere decir todo esto para el futuro del pueblo judío? ¿Cómo entender estas identidades fluidas justamente en un mundo en el que todo fluye? El género. Yo he tenido incluso algunos inconvenientes con mis estudiantes aquí en la universidad cuando hablaba en función de la división del género tradicional entre masculino y femenino. Inmediatamente me detenían allí, me paraban y me decían, no, profesor, ya eso no es así. Usted tiene que ponerse al día porque hay muchísimos más géneros y hay que considerarlos a todos. Las etnias también, ¿no? Todo fluye, incluso la concepción étnica. Lástima que no esté aquí mi amigo Néstor Garrido, que creía yo que iba a estar, porque sabemos que hay gente que se inventa orígenes étnicos, ¿no? Cosa que ha pasado también en Venezuela. O la misma concepción de la familia, que es bastante fluida y está cambiando. Lo que yo quiero demostrar es que ha habido un patrón. La historia del pueblo judío obviamente es muy larga, es un camino muy largo. Yo podría haber puesto una fecha, yo puse aquí, les voy a explicar por qué comienzo en 1391, pero yo pude haber puesto una fecha muchísimo más anterior para, digamos, analizar este patrón, lo que en inglés se llama un pattern, y ver cómo de alguna forma se repite a pesar de que hablamos de geografías y momentos históricos muy diferentes. Pero comienza este análisis en 1391. ¿Por qué? Porque en 1391 se produce un pogrom, una gran persecución en Sevilla, en España, contra los judíos. Muchos judíos en ese momento abandonan España, es digamos, un primer exilio importante desde España hacia sobre todo el Magreb. Se instalan en lo que hoy es Argelia, algunos también en Marruecos, huyendo de esas persecuciones, pero también se da otro fenómeno, que es que muchos se convierten.
al catolicismo. Eso fue un momento muy importante que marcó, si ustedes quieren, lo que se conoce como la historia del marranismo. Quiere decir que muchos se convierten al catolicismo, pero mantienen una doble vida, una vida privada donde todavía practican algunas costumbres judías y una vida externa donde se presentan como católicos. La otra fecha importante es la instalación de los tribunales de la Inquisición. Aparece la Inquisición en la escena, sobre todo en España y después en Portugal, y obviamente empieza un proceso de persecución sistemática contra aquellos que la Inquisición llamaba judaizantes, o sea, contra aquellos marranos que mantenían supuestamente prácticas judías ocultas, ahora que no habían sido totalmente sinceros en su conversión. Pero los judíos podían todavía vivir en 1478 en España, seguramente con dificultades, con problemas, con algunas persecuciones, todavía podían vivir. Pero llega 1492, la historia es conocida, se produce la expulsión de los judíos de España, decretada por los reyes católicos, y una parte de los judíos, solo una parte, que no era la mayoría, se va de España. Se instala en el norte de África, se instala en lo que era en ese entonces el Imperio Otomano, etc. Algunos van a América, que recién ha sido, digamos, descubierta, otro término problemático. Pero muchos se quedan y pasan a asumir algunos de ellos esta identidad doble del marrano. Otros se convierten sinceramente al catolicismo y asumen una identidad católica. Después se produce la expulsión en 1497 de Portugal, y allí el fenómeno es un poco distinto porque el rey de Portugal decide que va a hacer una conversión masiva de todos los judíos, los niños quedan convertidos, se separan las familias, etc. Y en Portugal también se reproduce el fenómeno del marranismo y, por ejemplo, en el caso de Spinoza, de ahí viene su familia, de marranos que volvieron al judaísmo después que se instalaron en los Países Bajos. En 1656 aparece un personaje en la historia judía que también tiene una gran influencia en este patrón de conciencias divididas. Se trata de Sebbatai Tzvi, quien en ese momento, él había nacido, si no me equivoco, en Estambul, pero puede ser que haya sido en Esmirna. Él se declara el Mesías. Él dice que él es el Mesías que ha venido a salvar al pueblo de Israel. Y tiene un gran impacto en el pueblo judío, no solamente entre los sefardíes, en general, su mensaje llega a los judíos también de Europa Oriental, de Polonia. Hay movimientos de gente que se identifican como seguidores de este supuesto Mesías, que los va a llevar a la redención y que los va a llevar a la tierra de Israel y que va a restituir la soberanía judía en la tierra de Israel. Pero con Sebbatai Tzvi es una historia fascinante, la historia de este personaje, pero con Sebbatai Tzvi en 1666 ocurre algo que tuvo también un gran impacto en lo que llamamos la conciencia dividida. Él se ve de alguna forma forzado a convertirse al Islam porque el sultán, el jefe del Imperio Otomano lo obliga. O sea, obviamente este personaje le estaba produciendo o podía producir problemas en su área de influencia, incluyendo lo que en ese entonces se conocía como Palestina, la tierra de Israel. Entonces, quiere cortar de raíz al movimiento y él le dice, tienes dos opciones, o te cortamos la cabeza o te conviertes al Islam y declaras públicamente
que te has convertido a la fe maometana y que eres seguidor de esta religión. Bueno, y así cortamos de raíz el movimiento. Lo que ocurre es que Shabbatai Tzvi efectivamente se convierte, declara públicamente su conversión. Muchos de sus seguidores también se convierten al Islam y se convierten ellos, pasan a ser una especie de marranos, pero de marranos esta vez no de una conciencia dividida entre el cristianismo y el judaísmo, pero sí de una conciencia dividida entre el Islam y el judaísmo. Ese grupo de seguidores de Shabbatai Tzvi se llaman los Dome, y de hecho ese grupo de Dome, que todavía hay descendientes de ellos en Turquía, tuvo una gran influencia en el proceso de modernización política que Kemal Atatürk llevó en Turquía en el siglo XX. Descendientes de los Dome, digamos, se asociaron con este proceso de modernización de Turquía. Pero aparte de ese efecto, digamos, el surgimiento de estos marranos islamojudíos, seguidores de Shabbatai Tzvi, la desilusión que provocó el hecho de que él se haya convertido al Islam y que se confirmara que no era el supuesto verdadero Mesías, tuvo otros impactos muy importantes. Para Gershon Scholem, que es el gran estudioso del misticismo judío y que escribió una biografía de Shabbatai Tzvi, esta desilusión, a pesar de que fue vista como un fracaso, de alguna forma contribuyó al nacimiento de un fenómeno muy importante como lo fue el hasidismo en la zona de Polonia y Ucrania a partir de la aparición de este personaje, el Baal Shem Tov. Porque de alguna manera el Baal Shem Tov rescata, retoma ese fervor popular que había generado Shabbatai Tzvi. Podríamos seguir con otros ejemplos, y de hecho los voy a mencionar un poco más tarde, en el siglo XVIII, de otros marranos o de otros, no necesariamente marranos, pero de otros personajes judíos que aparecieron que representaban estas conciencias divididas. Pero me adelanto a 1933, la llegada del nazismo al poder en Alemania, y lo que todo eso implicó desde el punto de vista de la identidad judía, de la lamentablemente exterminación masiva de poblaciones judías en Europa, en Rusia, y también de judíos sefardíes, por ejemplo, de Salónica. Pero aparte de eso, el fenómeno nazi, o sea, la persecución nazi, primero quería acabar con ese fenómeno de la conciencia dividida. O sea, de acuerdo a las leyes racistas nazis, si tú tenías un cuarto de antepasado, un 25%, a partir de los cálculos que ellos harían, de un pariente judío, de un antepasado judío, era judío para ellos. Quiere decir que estabas condenado a la suerte de ser judío. O sea, que aquellos que a partir de los procesos de asimilación que se habían dado en Europa, pretendieron que podían sacarse ese lastre de encima, pues los nazis llegaron y le dijeron, mira, no, porque tú tienes por ahí, hay un cuarto de sangre judía, tuviste un abuelo, un bisabuelo judío. Así que esa conciencia dividida o esa idea de olvidarse, de dejar atrás la identidad judía, no le sirvió de mucho, porque como millones de personas terminaron en los campos de exterminio, terminaron asesinados, perseguidos, etc. Y después llegó 2021 y les voy a hablar de un fenómeno más reciente, que es cuando ya estamos hablando de más de 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, vemos que estas conciencias divididas que pretendieron olvidar vuelven a emerger. Y voy a hablar de un caso en particular que además es muy cercano a Venezuela.
El judaísmo es efectivamente en su fundamento una conciencia del recuerdo. La foto que escogí para ilustrar esto es la palabra zahor, recordar, tatuada en el brazo de una persona. Ustedes saben que el judaísmo prohíbe, el judaísmo ortodoxo, la ley judía prohíbe los tatuajes, ¿no? Así que ahí hay una pequeña contradicción, una tensión entre este fundamento del judaísmo, pero que alguien decidió tatuárselo en el cuerpo y de alguna manera contraviene por lo menos una prescripción ortodoxa o una forma de leer la ley judía, la halajá. Eso está expresado, la conciencia del recuerdo está en las escrituras judías claramente, ¿no? En las plegarias, por ejemplo, guarda y recuerda el Shabbat, la salida de Egipto como un día memorable en el que celebrarán fiesta en honor del Señor y esto quedará como institución perpetua. Es una memoria además para siempre, no es una memoria, no es cualquier memoria. O acuérdate lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. O sea, recuerda también a tus enemigos que además vuelven de acuerdo a cierta lectura bíblica, porque ese Amalek vuelve a aparecer en la historia de Purim, representado por ese ministro del rey persa Amán. Y por supuesto en los salmos. Este famoso salmo, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, si de ti no me acordare, etcétera, etcétera. O sea, que el judaísmo es efectivamente una religión y también una identidad de la memoria. Pero también es una conciencia del olvido. Los profetas protestan el olvido del pueblo judío constantemente. Yo solamente pongo aquí un ejemplo del profeta Oseas. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Además es un olvido mutuo, si se quiere. Si el pacto es mutuo, porque todo está fundamentado en el pacto, primero en el pacto de Dios con Abraham y después en el pacto que se sella supuestamente en el monte Sinaí cuando se entrega la ley, es un pacto donde hay una memoria mutua. Yo me acuerdo de la ley, me acuerdo de Dios, me acuerdo del pacto, Dios se acuerda de mí. El olvido también es mutuo, esto también es interesante, ¿no? Es bidireccional. Pero en un sentido más concreto, histórico, por ejemplo, vemos en el libro de Macabeo cómo los judíos en Jerusalén, bajo la influencia de las costumbres y la cultura helénica, quieren dejar de ser judíos de alguna forma. No solamente asumen la filosofía y las prácticas helénicas, sino además lo dice el libro de Macabeos, cosa que seguramente horrorizó a los judíos como Matitiao y a sus hijos, se restituyeron los prepucios. Y aquí yo puse una nota porque el tema del prepucio va a aparecer también en Spinoza. Es interesante, pero de otra forma. Pero fíjense que aquí el tema del olvido no pasa simplemente por olvidarme desde el punto de vista, digamos, del recuerdo como un fenómeno puramente mental, sino además físicamente. Me quiero olvidar de que soy judío, hombre judío, y estos macabeos, judíos helenizados de Jerusalén, que van al gimnasio, etcétera, etcétera, se restituyeron los prepucios. Y podemos ver ya, digamos, de una forma muchísimo más radical el tema del olvido de la identidad
o de la superación de cualquier diferencia entre las identidades en Pablo, en San Pablo, un judío, fariseo, que según el relato de la Biblia cristiana perseguía a los judíos, perseguía a los cristianos, perdón, a los seguidores en ese momento, a los judíos que seguían a Cristo, vamos a llamarlo así, que tiene supuestamente una revelación en el camino a Damasco, que se convierte para muchos en el creador, en el verdadero creador del cristianismo, quien dice en su carta de Gálatas, ya no hay judío ni griego, ya no hay diferencia, ya no tenemos que identificarnos como uno, como otro, porque justamente todos somos iguales o todos somos uno en Cristo Jesús. Así que la conciencia del olvido siempre ha estado, al igual que la conciencia de la memoria, en la historia judía. Ahora, el problema del olvido o de esta conciencia dividida genera lo que Leo Strauss llama una forma particular de comunicación. Quien vive con esa conciencia dividida, muchas veces lo ha hecho porque ha estado perseguido, porque manifestar su otra conciencia, su otra identidad, puede llevarlo a la muerte. Y él utiliza el ejemplo de dos filósofos, uno de Maimónides, que efectivamente sale de España y va a Fez con su padre, porque en España se instalan unos fundamentalistas islámicos, y entonces él encuentra refugio en Fez, y bueno, y después termina, como sabemos, en Egipto, ¿no? Entonces él pone el ejemplo de Maimónides, que tiene que decir cosas sin decirlas totalmente, porque en su caso, lo que él podía escribir podía ser objeto, podía resultar en persecución. Y también pone el caso de Spinoza, otro personaje que también, aunque él, digamos, vivió teóricamente, porque no era tan tolerante como a veces uno tiene la idea, en los Países Bajos, en Holanda, donde había un poco más tolerancia religiosa, cosa que no es tan cierta, pero bueno, digamos que de alguna manera sí vivió en un ambiente más tolerante. También se exponía a la persecución, primero por su crítica a la religión judía, pero también a cualquier idea de revelación en el tratado político religioso, y por supuesto por su propia filosofía, que algunos identificaban como panteísta o incluso atea. Entonces dice Strauss que la persecución, y yo diría esa identidad o esa conciencia dividida, genera un arte de la comunicación o de la escritura en la que la verdad sobre asuntos cruciales, sobre las verdades fundamentales, sobre problemas fundamentales de la vida humana, la verdad es presentada exclusivamente entre líneas, no se dice abiertamente. Y dice Leo Strauss, esta literatura, esta forma de comunicación, no se dirige a todos los lectores, sino al lector inteligente y digno de confianza. Pero no solamente al lector inteligente y digno de confianza, sino al quien sepa leer entre líneas y encontrar esa verdad que el escritor, el filósofo, el pensador, el creador no puede comunicar abiertamente. El fenómeno, ya lo dije, de la expulsión de los judíos de España y Portugal marca dos momentos trágicos. Una parte importante que se queda en España y Portugal ya se había convertido al catolicismo, o deciden que no quieren exilarse, prefieren quedarse allí. Otra parte va, como lo dije, al Imperio Otomano, a Marruecos, a Italia, a Polonia,
Alemania y a las Américas. Y estas conversiones, o sea, los que se quedan allí y que deciden mantener algunas costumbres, son los que hoy conocemos como los criptojudíos. Ahí tengo una ilustración de unos criptojudíos que vivieron cientos de años, un poco aislados del mundo en Belmonte, en Portugal, y que mantenían sus prácticas criptojudías muy particulares. Si no me equivoco, y creo que mi amigo ahora Néstor está conectado y que conoce más estos temas que yo, pero yo creo que ellos mantuvieron, por ejemplo, la práctica de hacer el ceder escondido, el ceder de Pesaj. Ellos cerraban las ventanas con cortinas, y cuando un rabino ya en los años 70 del siglo XX fue a Belmonte y les preguntó, bueno, ok, está bien que hagan el ceder, pero ¿por qué ustedes tienen que cerrar las ventanas y poner cortinas? Bueno, así es la práctica, así se hace el ceder. Bueno, por supuesto, pero tiene que haber una razón para ello, porque no hay, lo sabemos, no hay, en la ley judía no hay ninguna prescripción que diga que el ceder de Pesaj hay que hacerlo con las ventanas cerradas y con cortinas, ¿no? Obviamente, esa costumbre de estos criptos judíos era para evitar que los otros, los no judíos, los vieran y eventualmente los delataran por sus prácticas judaizantes. ¿Cómo se manifiesta esa conciencia dividida? Yo le voy a traer tres ejemplos que son bastante interesantes. Uno que toca Yirmiyahu Yovel en su libro Espinosa y otros herejes, El marrano de la razón, pero en este caso no se refiere a Espinosa, se refiere al autor de La Celestina, de Fernando de Rojas, que está comprobado, no hay ninguna duda, que era descendiente de conversos, que seguramente estaba consciente de sus antepasados conversos. De hecho, un tío de él fue perseguido por supuestas prácticas judaizantes por la Inquisición, y que, según Yovel, utiliza este lenguaje críptico, si ustedes quieren, para hablarle a aquellos lectores inteligentes y dignos de confianza a los que se refería Leo Strauss. Voy a utilizar un par de ejemplos y me perdonan porque voy a traducir, tenía que haber ido a buscar la obra original en castellano, pero bueno, voy a traducir del inglés, que tengo un libro aquí de Yovel. Y él cita dos cosas. Una de las características, digamos, de estos criptojudíos, de estas personas que eran una cosa para el exterior y otra cosa hacia adentro, está en el hecho de que ellos querían ser a veces más papistas que el Papa, como decimos en Venezuela. Entonces, a Calisto, ¿verdad? El personaje de la Celestina, está en la iglesia y está muy concentrado y pasa mucho tiempo rezando en la iglesia, arrodillado, etc. Y Sempronio, otro personaje, le dice a Calisto, mire señor, usted ha estado aquí mucho tiempo y la gente ha empezado a notarlo. Ellos llamarían a alguien que sea demasiado devoto un hipócrita. No seas tan devoto. No estés invocando todo el tiempo a la Virgen. No pases mucho tiempo en la iglesia rezando, porque vas a levantar sospechas. Eso es lo que le dice Sempronio a Calisto. Pero aquí hay otra cita que es incluso muchísimo más interesante. Y siempre viene de Sempronio, que también le aconseja a Calisto lo siguiente. Y otra vez traduzco de la mejor manera que pueda. Si tienes una pasión
y se pregunta, una enfermedad, súfrela en casa, no dejes que el mundo la sienta, no permitas que los extranjeros averigüen tu problema, porque la pandereta en las manos de aquellos que sabrían podría sonar. Quiere decir, se convertirían en informadores. Si tú tienes una pasión, y él pone, Fernando de Rojas, una enfermedad, súfrela en casa. No la reveles públicamente, no la divulgues, porque eso también será sospechoso. Así que ustedes ven, esta es una manifestación de esta, digamos, forma de comunicar, de escribir para estos lectores que entonces pueden entender. O sea, por supuesto, un lector, digamos, un español promedio, que en esa época leyera la Celestina o que la lea actualmente, diría, no, ahí no hay nada. Ahí lo que vemos un poco la picaresca española, vemos algunos elementos de esa picaresca emerger, etc. Pero para un lector advertido, ahí habría claves sobre los problemas que tenían los criptojudíos en esa época. El otro ejemplo que quiero poner es el nacimiento entre muchos criptojudíos del personaje de Santa Esther. ¿Quién es Santa Esther? La patrona de los criptojudíos. Y de hecho hay manifestaciones todavía y cuadros de eso entre descendientes de criptojudíos, incluso en México y en algunos estados en Estados Unidos. Bueno, Santa Esther se convierte en patrona de los criptojudíos, primero porque hay algo muy interesante, no sé, voy a levantarme rápidamente para, bueno, quisiera leerles un párrafo del libro de Esther, pero bueno, Santa Esther primero, ella es un ejemplo, de alguna forma, de criptojudía. Cuando ella se presenta para ser elegida reina, ella esconde su origen. Ella no le dice a la corte ni al rey, ni a Amán, por supuesto, que ella es judía. Así que hay un primer elemento allí que la acerca con los criptojudíos. Pero hay otra cosa muy interesante, que Mordejai, Mardoqueo, le advierte a ella, si tú, está bien, entraste a la corte, los engañaste, le hiciste creer que tú eras otra persa cualquiera, que no eras judía, pero cuando llegue el momento de la realidad, tú también vas a estar en peligro, como todos nosotros. No te vas a salvar. En el momento de la chiquita, no utiliza, por supuesto, Mordejai ese lenguaje, te van a agarrar porque no vas a poder quitarte de encima tu judeidad. Así que Santa Esther se convierte en la patrona de los criptojudíos por esas dos características. Uno, porque ella logra meterse en la corte ocultando su identidad, pero siempre mantuvo y obviamente ejerce un papel muy importante junto a Mordejai en la historia de Purim y en el libro de Esther, porque ella, bueno, si ustedes recuerdan el libro de Esther, ella es la que de alguna manera revela ante el rey el complot que preparaba Amán contra los judíos de su imperio y es la que hace que finalmente se ha descubierto él y sea condenado a Amán. O sea que ella es una heroína también, no solamente que se oculta, sino que cuando ya se revela quién es, ella tiene un papel heroico. Y la tercera manifestación que quisiera comentar sobre cómo se expresa la conciencia dividida es en el caso del Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Si mi mamá estuviera por aquí hoy, obviamente le entusiasmaría mucho esto porque ella ha investigado mucho el tema del judaísmo o del criptojudaísmo de Miguel de Cervantes. Recientemente, de hecho, mi cuñado publicó un artículo muy interesante en Maguen
donde presenta claramente la genealogía de Cervantes y cómo está vinculada con judíos conversos, y que viene de una rama de los Leví en el medioevo español, ha sido objeto de controversia. O sea, hay quien dice efectivamente que el Quijote no es otra cosa que un libro escrito en un código muy particular para comunicar justamente lo que él no podía comunicar abiertamente sobre el judaísmo, sobre la experiencia criptojudía. Y los más puristas españoles dicen que eso son puras especulaciones y que no hay ninguna base, que él era un buen cristiano y que no hay forma realmente de probar que Cervantes o el Quijote sea la expresión de criptojudía. Pero hay un episodio que ha sido muy estudiado cuando Sancho es nombrado rey de la isla de Barataria y Sancho se convierte en rey, en juez. A él se le presentan dos hombres, porque hay uno que reclama que el otro le debe dinero y que no le ha pagado, y que bueno, que quiere que Sancho resuelva el caso y que lo obligue a que le pague el dinero. La historia, tal como la cuenta Cervantes en el Quijote, es prácticamente la historia que está contada en el Talmud, en el Tratado de Nedarim. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la historia es lo siguiente. En el caso de Sancho, le pide al hombre que debe el dinero al otro que jure, por supuesto, que jure por la iglesia, que jure por Cristo, que él no tiene el dinero que le debe a él. Entonces el hombre tiene una caña en la mano, una especie de bastón, ¿verdad? Un cilindro. Y entonces cuando él va a hacer el juramento, él se lo pasa al otro hombre. Y él dice, lo juro que no tengo en este momento ese dinero en mi posesión y que nunca lo recibí. Y después recupera su caña que él había traído. Es exactamente la misma historia contada en Nedarim, en el Talmud. Efectivamente, cuando los rabinos del tribunal le dicen al hombre, jura, por supuesto por la Torá en este caso, que usted no tiene ese dinero en su posesión, él hace exactamente lo mismo. El personaje del Talmud le pasa. Como los jueces rabínicos y como Sancho, juez y rey de Barataria, resuelven el caso de la misma manera. Sancho, que parece que no era tan inteligente, pero bueno, ahí se le iluminó, digamos, la mente, dijo, rompe la caña a ver lo que hay en esa caña. Y efectivamente el hombre tenía el dinero que el otro le había dado metido en esa caña, exactamente lo que los rabinos le piden a este hombre en el relato talmúdico. Así que, más allá de las especulaciones, hay una tremenda coincidencia en el hecho de que este relato esté en el Quijote. O sea, la manifestación de la conciencia dividida puede ser la recuperación de esos relatos que eran probablemente solo conocidos entre un grupo extremadamente selecto y pequeño de criptojudíos que podían, al leer el Quijote, encontrar el verdadero significado de lo que estaba tratando de comunicar Cervantes. Ahora, la conciencia dividida, como les dije, en el caso de Shabbatai Tzvi tuvo consecuencias traumáticas. Ya les expliqué el caso de Shabbatai Tzvi, quien termina convirtiéndose al Islam, sus seguidores, muchos o algunos, no tantos, pero algunos también se convierten, etcétera, etcétera. Pero hay otro personaje que aparece después en Polonia, que también se pretende Mesías, Jacob Frank. La vida de este hombre es muchísimo más peripatética, complicada, extraña que la de Shabbatai Tzvi. Primero, porque él dice que él es la reencarnación de Shabbatai Tzvi y que él es, por supuesto, el Mesías.
Pero la primera apostasía de él no es convertirse al cristianismo. Primero se convierte al Islam, también para salvar un poco su pellejo. Pero después vuelve a Polonia. Se presenta ante una corte polaca y termina convirtiéndose al cristianismo. Este personaje además proponía poner toda la religión al revés, todas las prescripciones de la religión había que practicarlas al revés. Y en su vida y entre sus seguidores hubo una cantidad tremenda de excesos. Algo que también pasó con Shabbatai Tzvi, era un poco decir que la única manera de generar redención, de redimir al pueblo judío y al mundo, era de alguna manera bajar a lo más profundo de la degradación, porque era a partir de allí que el Mesías podía rescatar, bueno, es todo un concepto cabalístico, la Kelipot, o sea, esos restos de luz que habían quedado dispersos por el mundo cuando la creación y el Tzimtzum, etcétera, y que tenía que bajar, digamos, hasta estas profundidades con estas prácticas excesivas que iban contra todos los principios de la halajá para poder redimir. Pero hay que decir algo, es verdad que estos dos personajes que representaron de alguna manera esas conciencias divididas tuvieron consecuencias traumáticas porque generaron una gran desilusión entre masas que buscaban justamente una esperanza después de la expulsión de España o después de las persecuciones o después de los primeros pogroms en Polonia, en Rusia, etcétera, etcétera. Pero también generaron un gran fervor popular. Y podemos decir que a pesar de la frustración que generaron, de alguna manera contribuyeron primero al nacimiento y al impulso de movimientos populares, como ya lo mencioné, como el hasidismo, que obviamente tuvo una gran influencia en Europa, que cambió muchas, no necesariamente prácticas, pero que introdujo, le dio muchísimo más importancia a la expresión de la religiosidad, por ejemplo, por la música, por el canto, por el baile. O sea, que hizo del judaísmo una religión más accesible a las masas, porque lo que dominaba en parte de Europa era la escuela más racionalista del estudio del Talmud, lituana. Y allí, digamos, las masas quedaban como en segundo lugar. Y el hasidismo permitió que las masas se integraran a la espiritualidad judía y que estos movimientos contribuyeran, por ejemplo, al desarrollo de un pensamiento místico, al de la cábala, la difusión de la Kabbalah, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de Spinoza es muy interesante porque Spinoza aparentemente no vive una conciencia dividida. O sea, Spinoza es expulsado siendo muy joven de la comunidad judía hispano-portuguesa de Ámsterdam. Tenía 22 años, creo. Todavía no había escrito, o por lo menos no había publicado ninguna de sus obras conocidas. Ninguna de sus obras. No había publicado ni, por supuesto, ni el tratado político religioso, no había publicado mucho menos la ética, no había publicado ni sus comentarios sobre Descartes, no había publicado su tratado de la reforma del entendimiento, nada. Solamente que él tenía relaciones con grupos, vamos a decir, cristianos liberales, con posiciones racionalistas. Seguramente había expresado alguna vez en público sus ideas. Y después, según cuentan en el documento del Jerem de la expulsión de Spinoza, después de varios intentos de los rabinos y los líderes de la comunidad de convencerlo que dejara esas compañías y esas ideas, el joven Spinoza
rechaza esto y ellos, la comunidad, decide expulsarlo, además con palabras extremadamente duras, lo maldicen y nadie se podía acercar a él, etcétera. Y Spinoza queda en un limbo porque él no se convierte en ninguna otra religión, no se hace cristiano y de alguna manera se convierte en el prototipo del hombre moderno, laico, sin afiliación a ninguna religión institucional. Entonces uno podría decir que Spinoza es el racionalista que se aleja de cualquier superstición, como él llamaba las religiones, que va a utilizar la razón como el instrumento para comprender al mundo, etcétera, etcétera. Pero inevitablemente, y ahí viene otra vez el patrón a expresarse de la conciencia dividida, de alguna manera ese lado judío, además nos tenemos que acordar que él fue a la yeshiva, él estudió con los rabinos, está probado que estudió no solamente la Biblia, que hablaba el hebreo, que lo leía, de hecho escribió una gramática hebrea, sino que estudió el Talmud, etcétera. O sea, tenía una formación. Y eso vuelve a aparecer de alguna manera en sus escritos, incluso en aquellos donde critica a la religión, como en el Tratado Político Teológico. Y él dice allí lo siguiente, y aquí hago el vínculo con los macabeos, con los judíos helenizados que se habían puesto el prepucio. El signo de la circuncisión, dice Spinoza, es, como lo pienso, tan importante que puedo asumir que es solamente esto lo que preservaría a la nación para siempre. El signo de la circuncisión. Aún más, iría tan lejos como creer que si los fundamentos de su religión no han debilitado sus mentes, ellos, quiere decir los judíos, incluso podrían, si la oportunidad se presentara a causa de los cambios en los asuntos humanos, establecer su imperio nuevamente y Dios los podría elegir de nuevo. Vamos a prestarle un poquito de atención a esta cita de Spinoza. Primero, bueno, él le da una importancia tremenda al signo físico de la circuncisión. La inscripción en el cuerpo de ese signo es lo que, según Spinoza en el Tratado Político Teológico, es lo que ayudó a preservar a la nación para siempre, porque solamente me voy a referir rápido a la premisa del Tratado Político Teológico. Él dice, ¿qué es la Torá? La Torá es una constitución política. Moisés fue un gran, digamos, estadista, jurista. Él establece la ley para poder, digamos, ordenar cómo la nación va a funcionar en tanto que, voy a utilizar una palabra extemporánea, pero en tanto que Estado necesita una ley, la ley no es revelada, es simplemente, digamos, el producto de la necesidad de ordenar la vida de un pueblo. O sea, él le quita a la ley todo elemento de revelación divina y él dice, es simplemente una constitución para que el pueblo judío pueda vivir en tanto que colectivo. Pero acá él dice, bueno, ¿qué es lo que ha preservado a este pueblo? Porque ya esa ley no tiene validez. Ese pueblo no tiene soberanía en su tierra. Ese no tiene control sobre su destino político. Entonces ya no es la ley. Esa ley, incluso si hay quien la sigue practicando y eso lo hacen por pura superstición. Pero ¿qué es lo que explica entonces la perseverancia de este pueblo que ya no tiene tierra, no tiene Estado, no tiene soberanía? Entonces el primero dice, es el signo de la circuncisión. Ok, pero la segunda parte de la cita es aún más interesante, porque él después pasa, y aquí uno podría hacer una interpretación un poco freudiana, o sea, él pasa de la circuncisión al problema de la soberanía judía. Y él dice, si la religión no ha debilitado la mente de esta gente por la superstición, si ellos todavía conservan algún germen de razón,
Y si la oportunidad se les presentara, este pueblo, que es verdad que todavía existe y permanece, entre otras cosas, por la circuncisión, podría establecer su imperio nuevamente, que es su imperio, su soberanía. ¿Y dónde? Esa soberanía, pues en la tierra de Israel, y concluye, y Dios los podría elegir de nuevo. El racionalista, que ha dedicado su tratado político religioso, político teológico, perdón, lo he dicho mal varias veces, es político teológico, que ha utilizado su tratado para contestar cualquier idea de revelación divina. Y él, de hecho, él piensa que los profetas, por ejemplo, es un conocimiento imperfecto basado en la imaginación. Él descalifica la visión profética. Pero él dice, y Dios los podrá elegir de nuevo. Para muchos él es un sionista van la letra, un sionista, digamos, mucho antes que Herzl, que el sionismo moderno. Pero es muy interesante que, a pesar de que él probablemente no es la expresión más clara de la conciencia dividida, como lo pudo haber sido Rojas o los criptojudíos que seguían a San Esther o Cervantes, de alguna manera esa conciencia dividida se expresa aquí. Uno, con esta constatación que él hace de la circuncisión como signo físico del recuerdo, y dos, como la posibilidad de que este pueblo pudiera alguna vez recobrar su soberanía. Ahora vamos a llegar a 2021. Ariana Neumann publicó un libro sobre el intento de su padre, Hans Neumann, de olvidar quién era y de lo que significó para él y para su familia la Shoah, el Holocausto. Ella escribió este libro que se llama, yo lo tengo por acá, When Time Stopped, A Memoir of My Father's War and What Remains. Cuando el tiempo se detuvo, una memoria de la guerra de mi padre y de lo que queda. Es muy interesante porque, bueno, Hans Neumann fue un personaje muy conocido en Venezuela, un empresario, ustedes lo saben, fundó junto a su hermano Lothar Neumann una empresa muy exitosa, Corimón, que antes era Pinturas Montana. Pinturas Montana, como se llamaba la fábrica de pinturas que su padre tenía en Praga, en Checoslovaquia. Fue un gran filántropo, hizo grandes contribuciones al arte, a la cultura, pero nunca se identificó como judío en Venezuela. Nunca. Ni él ni su hermano. De hecho, yo lo escribo en un artículo donde comento el libro. Hay una anécdota que cuenta Paulina Gamos, que una vez personas dirigentes de la comunidad judía de Venezuela se acercaron a él para pedirle una contribución. Él era un hombre extremadamente rico. Y él dijo que él no tenía por qué contribuir con nadie, pues porque él no era judío, porque le iban a pedir los judíos dinero. De hecho, él tuvo dos hijos, tuvo un hijo que murió joven con su primera esposa y después tuvo a Ariana con su segunda esposa. Y él nunca habló con sus hijos de sus orígenes, tampoco hablaba mucho de su familia, de sus padres o de su familia, la historia de su familia en Checoslovaquia. Nunca se refirió a eso. La primera vez, Ariana cuenta en el libro que la primera vez que ella sospecha o se entera de que su padre tenía orígenes judíos es cuando ella estaba estudiando en Estados Unidos y un compañero mexicano judío le dice a ella: ah, Ariana, entonces tú y yo somos los dos únicos judíos y latinos de este curso. Y ella
No entendía por qué le decía eso. Y dice, pero ¿por qué judía? Yo no soy judía. Dice, bueno, pero con ese apellido, Neumann, y las dos N, y no sé qué, tú debes ser judía, tu padre debe ser judío. Y ella llama a Hans Neumann a Caracas, se lo comenta, y él reacciona muy mal y le dice, no vuelvas a repetir eso. Eso es exactamente lo que nos decían a nosotros en la guerra. Y él lo toma muy mal, y él no quiere volver a hablar de ese tema. De hecho, Neumann lleva, el libro es muy interesante, va a salir en español próximamente, yo recomiendo que lo lean, es muy interesante, porque Neumann primero se identifica como venezolano constantemente. Cuando cae el comunismo y él regresa a Praga, por supuesto que él hablaba checo perfectamente. Él no quiere hablar checo con con la gente allí. Habla en inglés. Después le hacen un homenaje el gobierno de esa época en Checoslovaquia y él se presenta como venezolano. Él no se presenta como checo, nada. Él dice, yo soy venezolano. O sea, él quiere todo ese pasado, lo quiere dejar atrás. No voy a revelar más cosas del libro porque espero que lo puedan leer, vale la pena. Pero fíjense que él quiere cortar totalmente con ese pasado. O sea, él no quiere saber nada ni de los checos, nada de eso. Pero ocurre algo muy interesante. Después que Neumann muere, ella retorna a la casa, una casa que él tenía en Los Chorros, en Caracas, y hay ahí una caja. Y es allí donde Hans Neumann dejó todos esos recuerdos. Y por eso yo lo llamo el ejercicio inútil de la desmemoria. Si él hubiera querido realmente que ese olvido fuera total, pediría que alguien, por favor, Raúl, si puedes poner en mute tu micrófono. Gracias. Si él hubiera querido que ese olvido fuera total, él no hubiera dejado ningún testimonio en ninguna parte. Él no hubiera dejado los documentos que dejó en esa caja, que después Ariana descubre y que revela lo que verdaderamente pasó en el caso de Neumann y de su familia, de sus padres, Otto y Ella Neumann, que primero los recluyeron en Theresienstadt, en ese campo de concentración, entre comillas, modelo, que tenían los nazis ahí cerca de Praga, y que después terminaron asesinados en Auschwitz. Son los padres de Hans Neumann, sus primos, tíos también, y otros familiares. No le voy a contar toda la historia, pero es muy interesante porque no solamente Neumann quiso supuestamente olvidar todo eso ya en Venezuela, donde rehizo su vida y tuvo mucho éxito, sino que él vivió un proceso de conciencia dividida extremadamente fuerte, porque él, que se había graduado de químico, terminó trabajando para los nazis en una fábrica en Berlín, bajo una identidad falsa. O sea, que él vivió la experiencia criptojudía de una forma extremadamente traumática. Él venía de una familia muy asimilada, que prácticamente no guardaba ninguna relación con las tradiciones judías, que no se identificaban mucho como judíos, casi nada. Pero bueno, ya sabemos que eso no le sirvió en ese momento. Así que aquí llegamos a 2021 y ese patrón se mantiene. La conciencia dividida se expresa. Y en el caso de Neumann, se expresa ya después de muerto, porque él deja sembrada esa memoria allí para que alguien la recupere. Yo me imagino que él aspiraba que Ariana, que aquí la vemos pequeña con su papá, la recuperara. Ahora, ¿qué significa todo eso hoy en día? ¿Qué quiere decir esto de la conciencia dividida en un mundo de identidades fluidas?
Bueno, yo creo que nosotros como venezolanos tenemos claro que esta conciencia dividida a veces surge por intereses. ¿Cómo fue este fenómeno de miles de venezolanos que de repente se acordaron o descubrieron que tenían orígenes sefardíes y que empezaron a buscar sus antepasados y si su apellido y si su abuelo y si el otro, no sé qué, para poder tener un pasaporte de la Unión Europea a partir de la ley de España, pero también últimamente, porque ya el proceso español se cerró, está abierto el proceso en Portugal y estas identidades fluidas, por conveniencia, ustedes me dirán, ahí no hay convicción en el fondo, es simplemente quiero mi pasaporte, quiero huir de la terrible situación de Venezuela o quiero tener la opción si tengo que irme, etcétera, etcétera. Pero el fenómeno es un poquito más complejo que eso. O sea, el fenómeno también tiene que ver con el hecho de que hay gente que descubre incluso qué es ser sefardí, que no tenía ninguna idea. Hay testimonios, tengo testimonios de ello, de gente que por primera vez incluso entiende que es un judío y por supuesto que es un sefardí que no tenía idea de nada y de alguna manera descubre ese pasado, se interesa por ese pasado y de alguna manera se identifica con ese pasado. Otro fenómeno es el hecho de que ser judío tiene muchísimas variantes. O sea, nosotros, por eso los que leen hebreo, van a leer, ahí abajo dice mi Yehudí. Es el famoso debate político en Israel de quién es judío, alrededor de la ley que se quiere adoptar, en la que se quiere definir quién es judío de acuerdo a la, la halajá, o sea, la ley judía. Ustedes saben que según la ley judía o la halajá desde el punto de vista ortodoxo, es judío solamente quien nace de una madre judía o quien se convierte al judaísmo siguiendo un procedimiento que es bastante exigente, bastante eh, complejo y que es controlado básicamente por el estamento ortodoxo y sobre todo que está controlado hoy básicamente por el estamento ortodoxo desde Israel. Pero realmente el ser judío es un poquito más complejo que lo que ellos quisieran. Primero porque hay manifestaciones como la de este señor que ustedes ven allí, que es un Hasid negro americano, afroamericano, que se llama Nissim Black, un muchacho que tuvo una vida extremadamente difícil. Venía de una familia totalmente disfuncional. Su mamá era vendedora de drogas, él estuvo en las drogas, bueno, se convirtió en un rapero. El rap lo lleva a la religión evangélica, empieza a estudiar la Biblia y se da cuenta que en la Biblia hay, por supuesto, todas las referencias al pueblo de Israel, a las leyes, etcétera, etcétera. Y él dice, bueno, pero si todo empezó allí, ¿por qué no estudiar, ir a los orígenes? Y empieza a interesarse, etcétera, etcétera. Ahora vive en Jerusalén como un Hasid, un judío ultraortodoxo. Y no es el único, de hecho. Es un fenómeno que se ve sobre todo en Estados Unidos. Muchos de ellos terminan viviendo en Israel. ¿Son aceptados totalmente por esas comunidades? Sí y no. Obviamente sí y no. Él aparentemente ha sido aceptado. Hay muchos videos que ustedes pueden ver sobre su historia personal, pero no deja de ser interesante. Y esto tampoco es nuevo, pero obviamente estamos en un mundo de identidades fluidas donde esto es muchísimo más conocido. Y en la otra foto que tengo aquí es justamente de Iquitos, eso me lo confirmó Ariel el otro día. Son mujeres rezando, ellos no tienen una sinagoga, pero ustedes ven digamos, el fenotipo, las características físicas de estas mujeres. Son mujeres con todas las características típicas de los pueblos originarios de América Latina,
seguramente de pueblos originarios del Perú, pero que a su manera se identifican como judías porque probablemente muchas de ellas son efectivamente descendientes de estos judíos de Tetuán que llegaron a Iquitos a principios del siglo XX. O sea, ¿quién es judío? Bueno, el problema es que en este mundo de hoy algunos quisieran tener una respuesta muy clara y definitivas, como los ortodoxos, ¿verdad? Que además lo hacen no solamente por razones puramente religiosas, sino porque tiene que ver con un tema de control político, de poder. Ellos quisieran tener una respuesta clara, definitiva, pero en el mundo de hoy, donde todos de alguna manera vivimos un problema de conciencia dividida, por lo menos la mayoría, donde pasamos de una identidad a otra, donde nos identificamos, como yo en mi caso, como un venezolano nacido en Tánger, Marruecos, pero que también es sefardí, que ahora vive en Canadá, etcétera, etcétera. Bueno, todos estamos de alguna manera confrontando este tema. No es un tema simplemente de criptojudíos, no es un tema de descendientes de judíos, como el caso de estas mujeres de Iquitos, no es solamente un problema de quienes acordaron a última hora de que era sefardí, es un problema que nos atañe a todos, que vivimos en un mundo de conciencia y de identidades fluidas. Así que muchas gracias por haberme escuchado. No sé si tienen alguna pregunta. Néstor, que iba a manejar las preguntas, está, ya lo veo por aquí, creo. No te veo, pero creo que estás por acá. Buenas tardes, Isaac, ¿cómo estás? Disculpen que me haya conectado tarde, pero tuve un problemita por acá. Pero de todas maneras, había algunas preguntas que quedaron pendientes. ¿Me están oyendo bien? Ya va Néstor, porque David Topel, que está acá, él tiene que irse y él me había dicho que quería hacerme una pregunta. Entonces, Sí, antes, él la tiene lista, a menos que la quiera hacer él directamente. Él la dejó David, escrita. ¿sigues allí? Bueno, no sé si está allí, ¿ok? Él la Dice, dejó escrita, él la dejó escrita. ok, ya la estoy leyendo. Dejo una pregunta que estiro para tratar de relacionarla con el tema. Con lo de las leyes de nacionalidad por herencia sefardí en España, parecía una especie de oportunidad para reconciliar identidades divididas, sin proselitismo religioso que el judaísmo rechaza como medio de atraer adeptos, sino entendiendo que en la modernidad se puede honrar múltiples identidades, lo que no era posible en las eras de la Inquisición post 1492. Se perdió esta oportunidad al crear, ya va, ahora porque se me saltó la cuestión, se perdió esta oportunidad al crear un proceso que permite a descendientes de familias judías obtener la nacionalidad española sin estudiar ni un poquito, ni siquiera la historia de las comunidades judías de Sefarad, sin saber lo que le pasó a sus ancestros y el por qué hoy en día son elegibles para obtener una equivalencia, lo que se llama una ficción legal, al ser español por nacimiento y no por naturalización. Y complementa David acá su pregunta. Y le pregunto, profesor, por esta anécdota, les cuento esta anécdota. En el Instituto Cervantes en Nueva York, al terminar el examen de conocimiento de sociedad, constitución y sociedad sobre España, me pareció un poco ridículo, no solo que no existiera ni una pregunta respecto de estos temas, me imagino los sefardíes o judíos, sino que la única relacionada era algo así como cuáles son las tres culturas que convivieron en España. Y la respuesta correcta era la cultura judía, islámica y cristiana. Y toda esa historia dista mucho de ser convivencia. Bueno, excelente observación. Yo, obviamente, vamos a decir, vamos a estar claros, o sea, no nos vamos a engañar. Vamos a comentar primero. La gran mayoría probablemente de la gente que decidió acudir a la ley para hacerse español, no lo hizo porque realmente tenía ninguna convicción con respecto a sus orígenes sefardíes. O sea, la gran mayoría, en el caso por lo menos de Venezuela, si hiciéramos una encuesta y la gente fuera sincera
en su respuesta, yo creo que nos dirían claramente que lo hizo por conveniencia. Los venezolanos buscan una salida y el pasaporte español es una forma de salir del país de forma legal, poder instalarse en la Unión Europea, lo mismo que el pasaporte portugués. Aunque el caso portugués es un poco distinto porque ahí son un poquito más estrictos con respecto al tema del origen, a cómo trazar la relación con los ancestros sefardíes. Pero el caso de España efectivamente no. En el caso de España había que probar que el apellido que la persona utiliza hoy había sido alguna vez utilizado por un sefardí o un criptojudío, que el apellido, no que la persona que lleva el apellido tenía un antepasado sefardí, sino que el apellido que lleva había sido alguna vez utilizado por un judío sefardí o por un criptojudío, y eso valía para que a través de casi una ficción legal, efectivamente, como dice David, le reconocieran un origen sefardí. Y con eso ya era suficiente para obtener a su vez la certificación de la Federación de Asociaciones Judías de España y eso pasaba al proceso del Ministerio de Justicia español. Esa es la mayoría. Pero eso no quiere decir que una minoría haya de alguna forma encontrado unas raíces que no conocía y haya vuelto a conectarse con un pasado que no conocía. Yo creo que eso es una minoría, efectivamente es una minoría, pero es una minoría que de alguna manera vive un fenómeno de conciencia dividida casi de forma retardada, vamos a llamarlo así. O sea, una pequeña conciencia dividida, no es una gran conciencia dividida, no se le plantean grandes dilemas, sino simplemente se le abre una opción de identidad distinta que probablemente no habría descubierto si en España, por múltiples razones, no se hubiera aprobado esta ley que se aprobó. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice David en principio, pero bueno, esto es parte de otro interés, o sea, hay intereses políticos, hay intereses económicos probablemente también, o sea, y sí, está bien, España quiere reconciliarse con ese pasado. Bueno, a mí no me parece mal que lo quiera hacer, pero la verdad es que para la gran mayoría de la gente, el hecho de ser sefardí, Colette me decía el otro día que ella obtuvo su pasaporte sefardí, Colette Caprile, no español. Y me dio mucha risa, ¿no? Porque ella lo llama con toda la intención pasaporte sefardí. Pero en el fondo, para la gran mayoría, ese pasaporte sefardí no es sefardí, es español, es europeo y ya, por conveniencia. O para una minoría, creo que sí tiene un significado. Néstor, pasemos a las otras preguntas. Aquí una pregunta que había quedado en la charla anterior, pero que creo que deberíamos ponerla acá para recuperarla. Decía, ¿qué opinas de aquellos que adoptan una identidad judía, aun cuando no haya una historia familiar que ligue a esas personas con ese pueblo? Esto lo hemos visto en los movimientos evangélicos en toda América Latina y también en África se ha visto ejemplos de esto en la India, gente que de alguna manera termina diciendo que son descendientes de judíos y cuando se hace un estudio genético o un estudio genealógico, en realidad provienen de sectas religiosas protestantes o cristianas que de alguna manera, por el mismo hecho de que el cristianismo tiene esa raíz o esa relación o esa referencia con el Antiguo Testamento hace que haya este tipo de identificación, como bien lo dijiste en la charla que estuvimos, que acabamos de ver. Mira, ¿quién es judío? O sea, vamos a la pregunta clásica, ¿no? Esta pregunta tan controversial ahora en Israel, etc. ¿Quién es judío? Bueno, no es fácil de responder y yo creo que yo no diría o no descalificaría el hecho de que haya personas
que se quieran identificar como judíos, aunque no tengan ni antepasados. Lo de la genética me parece un poquito más complicado porque ahí los judíos somos una mezcla de, también no existe una raza judía, eso es un mito, no existe, no somos una raza, ¿no? Primero no existe la raza, pero si fuéramos al caso genético, yo soy 60% de acuerdo a Ancestry italiano, o sea, 60% italiano, ma che dice, ebrei, ma come ebrei? Y después tengo 25% de Ashkenaz. O sea, además, y soy sefardí supuestamente, y tengo 25% de judío europeo. Entonces, esto de los genes, no, yo no lo compro. Ahora, que haya gente que efectivamente se quiere identificar como judío, pues mira, bien, lo que sea, o sea, está bien, yo no tengo ningún problema. El tema es el siguiente, o sea, identificarse como judío tiene también sus desventajas, ¿no? Porque en la medida en que tú te identifiques como judío, y eso te lo dice cualquier rabino cuando te vayas a convertir, es que tú estás dispuesto a cargar con los posibles peligros que eso implica. O sea, tú estás dispuesto también a que te persigan por ser judío, a que te discriminen, a que te insulten, o que en el caso de los que viven en Israel, a vivir en guerra, porque hay gente que no piensa que los judíos deben tener soberanía sobre ese territorio. O sea, el hecho de identificarse como judío tiene probablemente para algunos alguna ventaja, pero En también este momento. conlleva su peligro, ¿no? Pero hay otra cosa que es más interesante todavía. Yo se lo decía a Ariel cuando él escribió este libro, Los judíos de la Amazonia, autoexilio en el paraíso, y él lo puso, de hecho, él me mandó el manuscrito del libro. En esa época no había internet, bueno, sí había, pero no estaba muy desarrollado. Me mandó el manuscrito a Montreal, yo vivía en Montreal, y yo le hice un comentario que él lo puso en el libro, no lo voy a conseguir ahorita, pero lo que yo le comenté a Ariel con respecto a eso, porque tú me dices, bueno, es el caso de los judíos de Medellín o de los evangélicos de Medellín en Colombia, que ahora han pasado a ser judíos ortodoxos, ex evangélicos que se han convertido en judíos, que son más judíos que yo desde el punto de vista de la práctica religiosa, que conservan el kashrut, o sea, las leyes de la comida al 100%, el Shabbat, respetan el sábado al 100%, la fiesta al 100%, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, no hay ninguna duda que son judíos. Ahora, ¿qué pasa en esos casos? Porque también están los rastafarianos, lo hablábamos el otro día, Néstor, en Jamaica. Yo tengo por ahí un disco de Bob Marley, que si tú lees las letras, esas son letras que pudiera haber escrito cualquier judío ortodoxo, porque primero refieren a los profetas, hablan de Sion, o sea, son 100% sionistas a su manera. ¿Qué es lo que hay detrás de esa identificación con Israel? Con Israel no el Estado de Israel, con Israel el pueblo de Israel, la historia de Israel. Hay una necesidad de redención que se expresa en todo ser humano. La idea de que todo el mundo quisiera que lo redimieran, que lo salvaran. Quisiera ir a una tierra prometida. Cualquiera sea esa tierra prometida, pero una tierra donde haya bienestar, donde haya armonía. Todas esas utopías se expresan en la idea de unirse a Israel, de ser parte de Israel, de ser parte de ese pueblo que además, y eso sí es cierto, el pueblo judío ha sobrevivido a pesar de todos los pesares, ¿verdad? Se ha mantenido su conciencia, a veces dividida, a veces no tan dividida, pero la ha mantenido. Tiene un compromiso con la memoria. Y eso también llama la atención, porque hay algo de misterioso en eso. ¿Cómo No, que estos tipos no son todavía, como hubiera pretendido Arnold Toynbee, el historiador, un fósil? Porque él llamaba al pueblo judío un fósil. Después un poco revisó su posición. pero no será una necesidad de linaje. No solamente de linaje, es una necesidad de redención que es universal. Okay.
Yo creo que Israel expresa eso. De hecho, bueno, o sea, el mesianismo es una idea judía, que después, claro, el cristianismo la adopta y la populariza. Aquí hay otro comentario también de la charla pasada. Dice, para los marranos portugueses de Belmonte, el elemento del secreto pasó a ser uno de identidad esencial, pasó a ser un elemento esencial. Para muchos de ellos, la religión marrana tenía la característica de ser una secta secreta. O sea, una secta donde el silencio era esencial, era fundamental, aun cuando no se entendía muy bien por qué había que guardarlo. La vuelta al judaísmo normativo, como pasó en Ámsterdam en el siglo XVI, así como pasó en Portugal en el siglo XXII, en el siglo XX, fue algo traumático. Esto no es una pregunta, es un aporte a la... Totalmente de acuerdo, es verdad. El ejemplo que yo di de la celebración de Pesas, de la Pascua, a escondidas, cerrando las ventanas con cortinas, y era eso, era para ellos el secreto era parte del judaísmo. El secreto, el judaísmo para los judíos de Belmonte, como para otros criptojudíos, era judaísmo. El secreto no es una cosa que hacemos simplemente para ocultarnos. No, lo hacemos porque eso es ser judío para ellos. Ya entendemos por qué, obviamente. Ahora lo entendemos. Hubo mucha resistencia al principio de cuando llegaron los rabinos a rejudaizar a los judíos de Belmonte. Hubo mucha resistencia porque la religión normalmente la llevaban mujeres, que eran las que conservaron mejor las tradiciones y que se habían convertido prácticamente en las líderes religiosas de esa comunidad. Y cuando llegan los rabinos y exponen el judaísmo normativo actual, el papel de la mujer cambia y el papel y el protagonismo lo toman los hombres. Entonces para ellos fue todo un trauma también, ese cambio. Y esos son fenómenos que se han vivido con otros grupos judíos, o sea, no solamente con los grupos criptojudíos. O sea, lo que significó, por ejemplo, para los judíos de Etiopía, ¿verdad? Asumir el judaísmo rabínico que ellos no conocían, porque ellos tenían en Etiopía un judaísmo 100% bíblico. No conocían para nada el mundo del Talmud, ni de la ley, ni de la ley judía, como la interpretaron los rabinos, etc. Y cuando llegan a Israel, no solamente tienen que entrar a una sociedad moderna y hacer, digamos, tener que enfrentar, por ejemplo, problemas como el racismo, porque también hay que decirlo, son judíos negros, etíopes que llegaron a Israel y han tenido que enfrentar el racismo, sino que además tenían que adaptarse a un judaísmo normativo rabínico que no conocían. Y eso le ha pasado a muchas comunidades. A los judíos del sur de Marruecos, cuento esta anécdota rápido. Bueno, primero hay que decir que el judaísmo fue, ¿cómo se llama esto? Lo que son los musulmanes, Néstor. Donde se casa con muchas mujeres. ¿Cómo se llama esto? Poligámico. Poligámico, el judaísmo fue poligámico. En la Biblia, bueno, está lleno, ¿no? O sea, Abraham tuvo un poco de mujeres, etcétera, etcétera. Todos tuvieron muchas mujeres. Jacob probablemente el que más mujeres tuvo. No, el rey Salomón tuvo muchísimos más. Eso le causó muchos problemas. Pero bueno, el tema es que los judíos de Castilla, de España, en el medioevo, resuelven que se acabó la poligamia y asumen lo que se llama las takanot, los decretos de Castilla. Los decretos de Castilla prohíben la poligamia. Los judíos expulsados de España, o sea, estos judíos que ya habían adoptado los decretos de Castilla, llegan a Marruecos, a Fez primero, y a otras zonas de Marruecos, donde había judíos berberizados, que no sabían nada de los decretos de Castilla y que seguían su práctica, entre ellas la poligamia. Y entonces vienen esto de Castilla y le dicen, pues ahora ustedes tienen que seguir nuestras leyes. Y los judíos berberes, muchos no aceptaron eso. No aceptaron. Fueron aceptando los decretos de Castilla y se convirtió un poco en la norma generalizada en Marruecos. Es muy interesante esa historia, pero quiero contar una anécdota. Supuestamente ya los judíos berberizados en el siglo XX ya habían adoptado la
monogamia. Pero no fue así totalmente. Y empezaron a llegar judíos berberes a Israel, y cuando se iban a registrar le decían, bueno, dígame cuál es el nombre de su esposa. Bueno, el nombre de mi esposa es Alegre y Luna. Pero ¿cómo que el nombre? ¿Será que tiene dos nombres? No, no, yo tengo dos esposas. No, no, pero aquí un judío, le decían en Israel, aquí un judío, porque en eso es la ley religiosa la que impera. Para el judío la ley judía, para el musulmán la ley musulmana, para el cristiano la ley cristiana. Un poquito más complicado la cosa. En Israel le dicen, no, no, pero usted es judío, usted no puede tener dos mujeres. Y entonces hay un chiste que decía, bueno, si ustedes los askenazíes no pueden con dos mujeres, ese no es mi problema. Pero bueno, el tema es que eso ha existido siempre, esas diferencias entre comunidades. O sea, esa idea un poco de la ortodoxia de hoy en día, de decir que el judaísmo es una sola manera de ser judío, que hay una sola manera, eso es falso. Nunca ha sido así, nunca ha sido así. Y esa es la realidad. Lo que pasa que, bueno, que por intereses de poder, de control, de la institucionalidad religiosa del Estado judío, los ortodoxos quieren mantener ese control, digamos, ese puño cerrado y mantener ellos el control. Por acá hay un comentario que había dejado para también en la práctica, en la charla anterior, la doctora Miriam Harrar, que dice que ella señala que al negar Spinoza la existencia de Dios, niega el judaísmo. Por lo tanto, ella no ve que haya una conciencia dividida. Afirma la profesora Harrar que efectivamente Spinoza sí dijo sobre lo de la circuncisión como signo de identidad judía y la capacidad que ésta tiene de aglutinar al pueblo, el pueblo judío, y volver a ser elegido, y volverlo a convertir en pueblo elegido, pero que eso solo significa que ser elegido para servir como modelo y no como para otra cosa, no para un tema. Bueno, el hecho de que la discusión si Spinoza era ateo o no es un poco más complicada. Yo no soy filósofo ni experto en Spinoza, pero hay muchas discusiones sobre el supuesto ateísmo de Spinoza. No voy a entrar ahí, pero en la ética, en su obra magna, la ética, bueno, esa es una obra que está llena de referencias a Dios. O sea, como alguien decía, Spinoza era alguien que estaba intoxicado de Dios. No sé si era un ateo. Okay. Eso es otra cosa. No voy a negar el hecho de que Spinoza sí era muy crítico de la religión organizada, de la judía y de todas las religiones. Y por supuesto de la judía. Probablemente de ahí viene el hecho de que haya sido expulsado de la comunidad. Pero eso no quiere decir que para ser judío haya que ser creyente. Ese es otro tema que Spinoza pone de relevancia. Y eso, bueno, el sionismo moderno está creado por judíos no creyentes. Fue creado por Theodor Herzl, que era un judío súper asimilado, tan asimilado que ni siquiera le hizo la circuncisión a su hijo. Por otro lado, en la Biblia tenemos ejemplos de conversiones que son prácticamente conversiones declarativas. El tipo de Ruth, tu casa es mi casa, le dice ella a su suegra. Sí, sí, claro, pero bueno, pero Ruth sí era creyente. O sea, no, estamos diciendo que solamente la declaración fue lo que hizo. Claro, pero yo estoy hablando de los judíos. Ella dice, Miriam dice, no, que Spinoza ya no era judío porque no creía en Dios. Bueno, entonces Herzl tampoco era judío, porque Herzl era un judío asimilado que no creía en nada. Ben Gurión, por favor. O sea, el sionismo moderno es un sionismo arreligioso, que conserva el impulso profético y mesiánico del judaísmo, pero que se traduce en política, en una redención política, es otra cosa. O en tradición cultural. Sí, con un impulso mesiánico y profético, pero eran hombres ateos. O sea, en el caso de Ben Gurión venía de la izquierda, del comunismo, o el caso de Golda Meir también. Entonces, esa idea de que hay que ser creyente para ser judío está negada por el ejemplo de los líderes modernos del judaísmo y del sionismo y de Israel. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Inma, ¿tienes alguna pregunta sobre la memoria? Sobre la memoria. Inma me hizo descubrir un autor muy interesante israelí, Margalit, sobre el tema de la memoria recientemente. Sí, bueno, la verdad es que el tema, perdonar que me haya incorporado tan tarde, aquí en España son las 10 menos 20 de la noche y bueno, estaba en una clase de alemán, no podía faltar hoy porque ya había faltado varias. Y bueno, la verdad es que, bueno, te he escuchado muy poquito, pero sí, sabes que me interesa muchísimo el tema de la memoria y sí, me llama mucho la atención esta creo que es algo particular que por eso estaba tomando nota tal vez por indagar un poquito más por esta utopía de la redención, ¿no? Esta necesidad de redención, porque cuando en esa clase, además de la memoria que tomé allí en Michigan, tenía una compañera que era judía. Ella era estadounidense, pero era judía. Y, y bueno, me llamaba muchísimo la atención esta idea del pasado, ¿no? Pero no del pasado de mis abuelos, porque yo he llegado a conocer a mi bisabuela, por ejemplo, o sea, mi bisabuela la he visto en carne y hueso y la recuerdo, pero no tengo una obsesión por volver a mi pasado, ¿no? Y luego lo que yo he visto también o he percibido, por esto que estabais hablando, ¿no? De esta fluidez de las identidades, ¿no? Me llamaba mucho la atención porque había compañeros allí en la clase que hablaban de sangre europea. Y yo llegó un momento en el que digo, pero un momento, digo, pero que no hay genética europea, ¿eh? O sea, vamos a ver, o sea, tú no, ¿sabes? O sea, el concepto este de sangre azul, ¿no? O de sangre noble o de sangre europea, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay una necesidad, yo creo, de pertenecer, de tener una vinculación, ¿no? a algún colectivo por lo que sea. Y en el caso de los americanos no era una necesidad de pertenecer a Europa. O sea, de buscar una situación mejor, ¿no? Una tierra mejor, ¿no? De, pues eso que estabas comentando, ¿no? De los venezolanos, pues bueno, pues buscar un país que al menos, pues bueno, haya una democracia más o menos estable, aparentemente, y todas estas cosas, ¿no? Pero no sé, es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y esta necesidad de recordar, pues, no sé, y la verdad, bueno, no sé, estoy seguramente diciendo tonterías a estas horas de la noche. Es verdad, o sea, la necesidad de recordar es un mandato en el judaísmo. De hecho, es una prescripción religiosa. No es simplemente, o sea, primero es una prescripción. O sea, te tienes que acordar de un montón de cosas. Te tienes que acordar que tienes que guardar el sábado, te tienes que acordar de las fiestas, te tienes que acordar de quién te hizo daño, te tienes que acordar de tu historia, te tienes que acordar de los antepasados, etcétera, etcétera. Primero es un mandato. Después está el tema de la persecución. O sea, la persecución genera, eso es la famosa tesis de Jean-Paul Sartre sobre el antisemitismo, sobre sus reflexiones sobre el antisemitismo. Él dice que el antisemita crea al judío. O sea, ¿por qué me tengo que acordar? Porque hay alguien que me lo está recordando constantemente, ¿no? No simplemente que yo me quiero acordar, sino además que me lo están recordando. El caso de Neumann, a él se lo recordaron. Exactamente, a él se lo recordaron cuando él hubiera querido olvidarse de todo eso. A muchos cristianos convencidos durante el Holocausto se lo recordaron, y a muchos cristianos durante la época de la Inquisición también se lo recordaron. Porque el tema, cuando se liga identidad y sangre, y ahora sí lo estamos diciendo, o linaje, es también el otro problema. Entonces, que están las dos cosas ligadas. Entonces, a veces no te quieres acordar y te lo recuerdan, a veces quieres recordar, y hay gente que quiere que no lo recuerdes. Entonces, es como un juego en la historia personal de cada quien, de saber qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer con respecto a su propia identidad. Con respecto a eso, yo estoy investigando ahora otro caso, un señor que también fue a Venezuela. No voy a revelar el nombre, pero es un caso muy interesante porque él era un judío austríaco. Y entonces con los hijos, con los que tengo ahora contacto, me he puesto a averiguar un poco sobre su pasado. Y este señor, sí, o sea, también no
antes del Holocausto, porque él dejó Austria antes del Holocausto, antes de la Segunda Guerra Mundial. Él sí quiso cortar con todo ese pasado, pero ahí descubrí una cosa muy interesante hablando con el hijo, que él les dijo, o sea, el hijo está consciente que su padre era de origen judío, que venía de Austria. Todo eso está muy claro en la familia. No es como Neumann que lo ocultó. No. Pero él les dijo una cosa a los hijos. Todos ustedes tienen que ser austríacos y tienen que conservar la ciudadanía austríaca. Eso fue como un mandato que él les dio a sus hijos. Y yo digo, ¿y por qué? O sea, Austria, o sea, los austriacos que después sí quisieron hacer pasar por víctimas de los nazis, porque ellos fueron anexados en el 38, etcétera. Bueno, pues los austriacos fueron entusiastas colaboradores de los nazis, tan entusiastas que muchos de los jefes de la SS, incluyendo a Kurt Waldheim, participaron en el asesinato de judíos. Kurt Waldheim fue secretario general de las Naciones Unidas. Así que no me venga ahora con la idea de que los austriacos fueron víctimas. No, fueron el mismo Hitler era austriaco. Bueno, aparte de que Hitler era austriaco. Pero está otro tema, que es por qué este señor, y eso es lo que yo quiero profundizar, les dijo a sus hijos, ustedes todos tienen que ir a buscar a reclamar su ciudadanía austríaca. ¿Cuenta de qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa necesidad? Entonces aquí ya no es acordarse de que él era judío, porque en ese sentido él cortó todos los vínculos con el judaísmo, sino acordarse de que él era austríaco. ¿Cuenta de qué? Entonces es interesante, por eso ese tema de la vinculación, del linaje, yo qué sé, es una cosa un poquito más complicada. Raúl Llovera, quien saludo, mi amigo, si me escuchas y quieres decir algo. No te está escuchando. Raúl, ¿no me estás escuchando? Bueno. Estoy escuchando. Saludo. Epa, Raúl, ¿cómo estás? Disculpa que me incorporé tarde, aunque me interesaba mucho el tema, porque tú te has interesado mucho en estos estudios. Me interesaba tener mucho más información. Entonces, todavía no tengo suficiente información como para meterme en la discusión. Lo que sí me impresiona es lo de Neumann, ¿no? Porque llegué justo, sí, que como industrial, amigo de Teodoro, sí, pero no le conocí esa parte. Bueno, interesante lo que menciona la amistad de Neumann con Teodoro para Inma, que no es de Venezuela. Teodoro Petkov fue un líder muy importante de la izquierda venezolana, que modernizó la izquierda, digamos, que venía del Partido Comunista, pero que fue como el creador del socialismo democrático en Venezuela. Y era muy amigo de este industrial Hans Neumann, era muy amigo. De hecho, Neumann le dio el dinero, le dejó parte de su herencia a Teodoro Petkov para que fundara un periódico, que es tal cual, un periódico muy crítico del chavismo y de Chávez. Pero es interesante que menciones a Teodoro en este contexto, porque Teodoro también era judío. O sea, era judío en el sentido estricto del término por la halajá, porque la mamá de Teodoro, de apellido Malek, era judía, era una judía checa. Creo que checa o polaca, no me acuerdo bien. Porque el papá de él era búlgaro. Petkov es un apellido búlgaro. Pero bueno, el hecho es que Teodoro era judío en el sentido estricto del término. Pero además Teodoro tenía conciencia de eso. Tenía conciencia perfecta de que era judío. Hablaba muchas veces, yo lo conocí, lo entrevisté, conversé con él muchas veces. Él hablaba de sus primos que estaban en Israel, etcétera, etcétera. Entonces es interesante que Raúl mencione la relación entre Hans Neumann y Teodoro, que era tan cercana. Efectivamente eran muy amigos. Y la confianza era tan grande. Bueno, hay por ahí chismes de la política, no voy a entrar en esos chismes, pero la confianza era tan grande que él parte de su legado, una parte de su dinero, Hans Neumann, un hombre muy multimillonario, se lo dejó a Teodoro, le dijo, toma esto para que hagas tu periódico y luches digamos, y lo tengas como una plataforma de crítica y de lucha contra el chavismo.
Entonces no sé, o sea, no sé, no se lo he preguntado a Ariana, me gustaría preguntárselo. Ella no habla de eso en el libro, pero si esa vinculación entre estas dos personas tenía que ver de alguna manera con sus conciencias divididas. Muy diluidas, pero al final conciencias divididas. Hay una anécdota que ahora voy a revelar que es Teodoro, un periodista venezolano, que Néstor conoce, escribió un libro sobre periodistas judíos venezolanos e incluyó a 4 grandes nombres, o 5, a Gustavo Arnstein, a Carlos Guerón, a Sofía Inver y a Paulina, si no me equivoco, 4. Eran 4 periodistas de opinión, digamos, columnistas judíos venezolanos. Carlos Guerón en el mundo internacional, Gustavo en la filosofía y la ciencia, Sofía, por supuesto, en todo, en las artes, Paulina en la política. Y Teodoro fue al bautizo, vamos a utilizar la palabra. Presentación. Bueno, al bautizo, para reírnos un poco, al bautizo del libro. Y le fue a decir a este chico, le digo, ¿por qué no me pusiste a mí en ese libro? Y le dijo el periodista, porque yo nunca pensé que tú te considerabas judío. Y Teodoro le dijo, pues yo sí, yo soy un periodista judío. Entonces es muy interesante que haya esa relación entre Neumann y Teodoro, y habría que analizarla desde ese punto de vista, ¿no? O sea, otra expresión de la conciencia dividida es el hecho de buscar a los similares. Es muy común, y eso es un fenómeno que yo he visto mucho en mi vida, ¿no? O sea, cómo el que tiene esa identidad por ahí guardada va a buscar a los supuestos similares, busca unirse a ellos. Isaac, recuerda una anécdota que nos contó Teodoro Petkov en una entrevista para Nuevo Mundo Israelita, cuando él estaba en la cárcel, a propósito de esta unión entre con similares, que estaban en la cárcel él y Pompeyo Márquez. No, Moisés Moleiro. Ah, Moisés, sí. Entonces, durante en las noches se decían uno Teodoro y el otro le decía, ¿qué? Dime, Moshe. Para nuestra amiga Inma, Moisés Moleiro era también un líder de la guerrilla en su momento, estaba preso y también era de origen judío, aparentemente. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Una inquietud que tengo. Nunca asocié a Teodoro y su relación con Neumann por la parte judía, fíjate, ¿no? Más bien era de estos industriales o burgueses con esas inquietudes de izquierda, sí, ¿no? Que se hacían amigos de Teodoro, igual que Quirós Corradi. Era un hombre formado en los Estados Unidos en el área del petróleo y después se hizo muy amigo de Teodoro. Sí. Entonces, nunca pensé por la parte judía, aunque yo conocí conocí por la investigación que hice de la mamá de Teodoro, que era una de las primeras médicos venezolanas. Sí. O sea, entonces, pero nunca se menciona tampoco la parte religiosa allí. No, bueno, entonces, la mamá y el papá de Teodoro eran comunistas y seguramente ateos, o sea, declarados. Pero la mamá sí era de origen judío, ¿no? Malek, polaca, sí creo. Entonces, o era judía, pues era judía. Lo que pasa es que, bueno, claro, como mucha gente perdió toda vinculación con el judaísmo. Pero fíjate que Teodoro lo tenía presente. Entonces, no sé si eso influyó en la relación con Neumann. No me atrevo a decir que ese fuera el caso, ¿no? Como tú dices, Neumann tenía otros intereses y probablemente viene de allí. Pero no deja de ser interesante. Bueno, espero escuchar completo tu charla. Gracias. ¿Es posible tenerla desde el principio? Todo, ¿no? Sí, la voy ahora ya vamos a terminar, si no hay más preguntas o comentarios, y la voy a poner en YouTube, y el Centro de Estudios Sefardíes, la idea también era que ellos la pudieran difundir. Ah, qué bueno. Porque el otro día nos la sabotearon, entonces quedó un más. Claro. Nos recordaron el origen judío.
Sí, exacto. Lo recordaron allí. Sí, ahí. Bueno, pero la Universidad Metropolitana también, hace un mes yo estuve en un foro con ellos y también se metieron, pero no era antipolítico, sino más bien era clase Z, XXX, todo lo que mencionaban. Ok, cosas pornográficas y ese tipo de cosas. No, eso no pasó acá. No. Ahí estaba Estambul y estaba otro internacionalista y no sé si era, más bien era por la parte política contra la universidad, porque era gente del área internacional. Claro, seguramente. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, entonces, Gracias a todos. por haberme acompañado en esta grabación. Hoy fue total coincidencia, pero hoy es el Día de la Independencia de Israel y por eso me he puesto esta banderita aquí con la bandera de Canadá. bueno, Que es una buena ocasión. Así que bueno, muchas gracias y seguimos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. 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 sea honesto. Chao.